De nuevo nos sumergimos en la actividad política que desde luego está bastante acelerada a medida que se van acercando ya las fechas señaladas, las del 24 de mayo que son los comicios autonómicos y locales. Precisamente ayer se inició, mejor dicho, el proceso de registro de las candidaturas y será hasta el día 20 en el caso de las elecciones locales. Buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña. Hoy está con nosotros Abel Hernández, como todos los jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Bien. Bienvenido. Y hoy tenemos un invitado al que vamos a saludar, es el secretario general y candidato de Podemos a la Asamblea de Extremadura, a la presidencia de la Junta de Extremadura. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Buenas noches, bien hallado, muchas gracias por la invitación. Tenemos esta entrevista pendiente desde hace ya un par de meses, precisamente por motivos personales no pudimos realizarla. Y llegamos, creo que en un momento importante de la campaña. Yo creo que, Álvaro, que no sé cómo estás tú personalmente en tu situación, digo personal porque desde luego en cuanto a la trayectoria que llevas prácticamente desde enero hasta acá es un ritmo vertiginoso. Primero con la formación del partido, la Secretaría General, después con las primarias, la elección como candidato. Bueno, no sé si esto te parece un sueño o es que te has adaptado rápidamente a ese ritmo vertiginoso que estáis llevando. No nos queda otra que adaptarnos al ritmo. El ritmo es el que hemos asumido emprender, es a la vez combinar el proceso interno, constituirnos como partido y prepararnos para el desafío electoral. Entonces son dos retos muy grandes en poco tiempo, pero nos está sirviendo de prueba para darnos cuenta de la capacidad que tenemos para trabajar, para organizarnos y es un examen maravilloso y estamos con el convencimiento de que va a salir bien. Debe ser difícil crear una organización desde la nada. Claro, lo que pasa es que contamos con la ciudadanía, que es la que se suma continuamente cada día al proyecto, los que se acercan a los círculos con su diagnóstico de lo que pasa en sus pueblos, con propuestas, con ganas de participar y de sumar, y eso lo hace todo mucho más fácil y nuestras expectativas crecen a medida que la gente llega con su ilusión debajo del brazo y eso es lo que nutre al proyecto y estamos encantados de funcionar de esa manera desde abajo y con las bases porque es lo que le da la solidaridad y la cohesión a este grupo y lo que nos da todas las fuerzas para continuar, como dices, con un ritmo que es muy alto, pero que estamos convencidos de que lo estamos haciendo bien. Un proyecto que se intenta diferenciar de los partidos tradicionales, tanto que incluso tenéis un sistema distinto de financiación para esta campaña, que hoy además habéis presentado en este jueves. Sí, llevamos una semana ya con la campaña de microcréditos. Nosotros no queremos que nos condicione nuestra política ninguna entidad financiera, no queremos contar con bancos, sino que contamos con la ciudadanía, que es en última instancia los que han configurado la lista, los que están en los órganos internos, los que votan. Cuando quieren participar lo hacen y en última instancia, pues como decíamos, que también puedan ser los que decidan con su financiación, con sus préstamos a través de microcréditos, cuál va a ser el recorrido que tengamos aquí en Extremadura. Nos debemos a ellos y contamos con ellos y esa es la riqueza que tiene Podemos. Abrimos la semana pasada los microcréditos, que son préstamos que devolveremos después de los resultados electorales y contamos con una cuantía que va a ser lo suficiente para hacer una campaña que sea austera pero que sea eficaz también. No va a haber ningún tipo de despilfarro en la campaña porque no lo necesitamos. ¿Qué cantidad habéis estipulado como tope para estos microcréditos? Aproximadamente calculamos que unos 78.000-79.000 euros podremos hacer una campaña sobria, con lo justo, pero que tampoco vaya a causarnos problemas. No va a haber despilfarro, ya digo, y va a ser lo justo para poder movernos, para poder retribuir a determinadas personas que van a estar a tiempo completo y para llegar a cada pueblo y a cada esquina de Extremadura y con eso creo que podremos tirar para adelante. Claro, porque, vuelvo a insistir, habéis hecho la organización, pero ahora hay que alimentarla y evidentemente llevarla a caminar hasta esta fecha del 24 de mayo. Pero vamos a hablar, si te parece, dejamos la financiación de la campaña. Yo sé que a los políticos os gusta hablar y opinar poco sobre los sondeos, pero creo que es muy importante para nosotros, para los periodistas, manejar los datos que salen de las encuestas que se están realizando. Y precisamente hay dos encuestas, una por una parte la de los medios extremeños, que es del mes de febrero, que os situaba como tercera fuerza política en la región. Creo que esto se confirma también en alguna que otra encuesta de
partidos políticos que han realizado precisamente ese sondeo, e incluso están 7 diputados en la Asamblea de Extremadura, en una que conocemos, no sé si es así. Abel, tú, que puedes ser incluso más conocedor de ese tipo de encuestas que nos está velada a los medios de comunicación. No es que esté velada, es decir, se han hecho públicos, es decir, todo el mundo entiende que, o parece que da a Podemos en este caso la tercera fuerza política. Lógicamente también la emergencia, digamos, el despegue que se ha empezado a producir por un montón de circunstancias con Ciudadanos, es decir, hace que todo esté un poco, porque lógicamente luego los votos, como sabes, restos, etcétera, etcétera, es decir, alguien puede quitarle un diputado a otro, más o menos. Yo creo que hay tiempo todavía, yo creo que queda tiempo para que determinadas tendencias se vayan consolidando, ¿no? Por ejemplo, en la última se decía que Podemos había llegado al tope y por lo tanto, estoy hablando en unos casos a nivel nacional, en otros casos a nivel autonómico, pero sí es posible que, vamos, casi seguro que la formación de Podemos entre en el Parlamento. Luego la fuerza depende un poco. Yo creo que ahora estamos en el momento clave, ¿no?, de conocer a la gente y de conocer las propuestas, porque hasta ahora todo era un poco más que nada a nivel de líderes nacionales, es decir, todo se movía de esa manera y ahora pues veremos cómo se ajusta. Yo, cuando me permitan, me gustaría, ya que tengo aquí a Álvaro y que le he seguido conociendo a pesar de haberse cortado el pelo, le he seguido, me refiero, lo he visto y lo he conocido perfectamente, lo cual quiere decir que eso no es importante. A mí me gustaría hacerte 3 o 4 preguntas y entrar en diálogo, si te parece. En primer lugar, ¿qué te parece que el presidente del Parlamento, la Cámara Autonómica, el representante de todos los extremeños en el lugar donde se habla y se debate, o se debería debatir, de ideas y propuestas, haya hecho afirmaciones, bajo mi punto de vista, no sé la tuya, yo creo que tremendamente desafortunadas, más como líder político, digamos, dentro de un partido que como presidente del Parlamento, en el sentido de la extremeñidad o no extremeñidad de la gente? Eso, bueno, sí, si quieres vamos una a una. Vamos poco a poco, porque la tenemos también en cartera. Lo decimos, la declaración de Fernando Manzano, en la que ha dicho que su lista, o la lista del Partido Popular, son etiqueta negra, ¿no?, por decirlo de alguna manera, nacidos y criados en Extremadura, mientras que la de otras formaciones, quizás refiriéndose a ti, pues no era así. Lo dicho, para situar a los espectadores. Lo ha dicho Manzano y también lo ha dicho el candidato del PP, también lo ha dicho en términos similares en Monago, ¿no? Yo creo que lo que reflejan es un desconocimiento profundo de lo que es la historia de nuestra región. Es una historia de migrantes, y hay muchísimos, decenas de miles de extremeños que están fuera de la región y que se resisten también al desarraigo continuo, y que prueba de ello es que cada fin de semana las caravanas y los kilómetros de atasco certifican que quieren a su tierra, que quieren a su pueblo, aunque estén fuera de ella. Y los que somos hijos de inmigrantes de otra generación tenemos todo el derecho a volver a nuestra casa, a criar aquí a nuestros hijos y a hacer vida aquí. Y creo que intentar decir que no tenemos derecho a participar en política es un auténtico disparate. Parece más propio del discurso de Arzayus de hace poco más de unos 20 años, ¿no? El RH, ¿no? Sí, el RH... Están muy equivocados. Yo creo que están probando a ver qué estrategia política tienen que seguir y están un poco desorientados. Y sacar a relucir cuestiones como el RH es un auténtico error. El propio Estatuto de Autonomía reconoce que cualquier persona que tenga vecindad administrativa en Extremadura es extremeño. Pero más allá de eso, yo estoy en mi tierra, estoy en mi casa y estoy encantado. Y si van a entrar por ahí, creo que se equivocan. He hecho la introducción de la encuesta, pero no hemos preguntado cómo valora precisamente esa encuesta que da a Podemos como tercera fuerza política. Con mucha prudencia. La encuesta que nos vale es la del 24 de mayo y todas las demás muchas veces hay que dejarlas en cuarentena. Sabemos que hay una tendencia que está marcando el cambio y que apuesta mucha ciudadanía cada vez más por el cambio, y hay una tendencia, digo, que va en esa dirección. Luego, si son más o menos diputados, de verdad que es que no nos preocupa. Estamos inmersos en el proceso de construir toda la organización, preparar el desafío electoral, y es lo que nos lleva a nuestras fuerzas, y hacer cábalas entre si son más o menos diputados, ahora mismo no lo pensamos. Vamos a ir a por todas, es nuestro objetivo, y luego los extremeños y extremeñas decidirán cuál es el resultado final, día 24. Hemos conocido el domingo una encuesta, la del diario El País, que precisamente situaba en una horquilla de 3 puntos a 4 fuerzas políticas, lideradas, por cierto, por Podemos, por un 22,1%.
Mi pregunta es, ¿Podemos en Extremadura no tiene esa misma fuerza, quizás porque no penetra en el entorno rural lo suficiente y Podemos pertenece más a un entorno urbano o cala mejor en entornos urbanos? Son entornos diferentes y cada uno tiene su complejidad. Por ejemplo, cuando analizamos el caso de las europeas, sí que vimos que en Extremadura y Andalucía había un índice de voto un poco menor y entendimos que una de las variables que habíamos que analizar era el tema de que se había movido mucho Podemos a través de las redes sociales y que a lo mejor en Extremadura y Andalucía tenemos un problema de digitalización o de acceso a nuevas tecnologías que podía haber explicado en cierta medida esos resultados, pero en cualquier caso estamos trabajando tanto en los pueblos como en las ciudades y hay muchos círculos locales, comarcales y estamos llegando por suerte a las 4 esquinas de Extremadura, estamos echando raíces y el ritmo que llevamos es de ir de la mano de las bases y vamos a ir, si es preciso, a lo mejor no al ritmo acelerado que nos piden los tiempos, pero sí construir un proyecto que va a ser no a corto plazo, sino que esto está empezando ahora, que es a medio y largo plazo y que tenemos muchísimo trabajo organizativo por delante. ¿Sabéis en qué porcentaje vais a presentar candidatura a las locales? Es decir, en cuántas ciudades más o menos y qué porcentaje de población vais a cubrir en los comicios locales que, recordamos, se presentan con otra marca distinta en cada una de las ciudades a la de Podemos? Lo que sucede es que en las locales Podemos no se presenta, es decir, en la gran asamblea que tuvo lugar en... Candidaturas impulsadas por Podemos. Tiene algún tipo de vínculo en tanto en cuanto hay una serie de principios organizativos, que su borrador sea colaborativo, que los hipotéticos pactos postelectorales se sometan a la voluntad de los vecinos. Si tiene esa forma de funcionar, determinadas herramientas que se han hecho de participación local se están apoyando desde Podemos, pero no hay candidatura de Podemos a las municipales. Se aprobó así en octubre en la Gran Asamblea, si se puede, en Madrid, y sí que emprendemos las autonómicas y las generales. Lo local serán agrupaciones de electores u otras formas para impulsar proyectos participativos y democráticos en los municipios. Pero digo que Podemos no se presenta a los municipales. Dicho de otra forma, ¿no va a haber relación entonces durante esta legislatura entre las candidaturas locales impulsadas por Podemos y Podemos? Ya digo que la relación está en que se está trabajando, a veces o se apoya determinados tipos de iniciativas locales que tienen un modo de funcionar y entender la política similar a la de Podemos, pero no va a haber Podemos en las municipales. Bien, yo un poco al hilo de las cosas que estáis comentando, en el tema de financiarnos a través de microcréditos, ¿estás convencido de que los ciudadanos, es decir, que van a votar a Podemos, es para ellos fácil daros un microcrédito para llegar a ese dinero? Y segundo, uniéndolo, es casi como si dijéramos que para ir a la misa los cristianos tuvieran que pagar, que ya hacen a veces alguna cosa así. Es decir, digo porque se ha dicho a veces, ¿no?, que la Iglesia tiene que financiarse, por lo tanto el que quiera sus servicios religiosos, su Iglesia, acuda. Si piensas de verdad que podéis, que una cosa es que la gente apoye a una organización política, unas ideas, y otras que dé dinero, eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cómo entenderías el hecho de que de dar en pocas pinceladas el programa electoral? Es decir, en dos cosas. Yo te voy a preguntar de educación porque soy de educación, es decir, ¿cuál es vuestro planteamiento en educación? La primera, el tema de la financiación. Sea poco o mucho el dinero que consigamos recaudar de los vecinos, está claro que va a garantizar siempre nuestra independencia y es algo a lo que no vamos a renunciar. Si podríamos a lo mejor conseguir más dinero contando con un préstamo bancario, sabemos que eso al final, como decía antes, determina o hasta condiciona la política que luego quieres aplicar. Por tanto, vamos a ir haciendo las cosas bien. Si es un proyecto ciudadano, tienen que ser los ciudadanos los que decidan con su aportación también económica hasta dónde vamos a llegar. Y estamos con 4 plazos distintos y los primeros 20.000 euros en 24 horas. Fuimos de las primeras comunidades autónomas que conseguimos el objetivo. Por tanto, sí que se demuestra que la gente tiene ganas de impulsarlo y con su economía, que es precaria también, apoyar la iniciativa, y eso ya digo que nos llena de alegría. El tema del programa estamos trabajando en él y dentro de aproximadamente 10-15 días tendremos mucho más concreto. Ahora estamos todavía recogiendo propuestas, dándoles forma, puliéndolas,
Habrá que votarlas, habrá que decidirlas y finalmente las presentaremos de aquí a 15 días. El tema de educación es fundamental. Nosotros estamos con los servicios públicos y más en situaciones de crisis. Sabemos que el sector público tiene una capacidad para corregir desigualdades que no lo tienen otros sectores y estaremos siempre con la escuela pública, que es la que garantiza el acceso a ese derecho como es el de la educación a toda la ciudadanía. Una última cosa, digo, en esta serie. Te quería preguntar un poco, porque como tú has dicho antes, es decir, no es lo mismo en cada ayuntamiento, hay organizaciones que aparecen como Ganemos en Común, no sé qué, no sé cuál. Es decir, ¿cuál es tu valoración, digamos, de, bueno, es decir, entendemos, yo entiendo, que tú eres candidato en Extremadura porque, digamos, tienes buena relación, digamos, con el líder, en este caso nacional, con Pablo Iglesias. Mi pregunta sería, ¿de qué manera ha influido el hecho de las votaciones, las elecciones en cada municipio? Y si tú como coordinador regional, digamos, o como líder regional, ¿has tenido algún papel en el hecho de la elección de candidatos en las ciudades, por lo menos? Bueno, en primer lugar soy secretario general porque así lo decidieron los inscritos, que votaron, y también como cabeza de lista nos presentamos y votaron, y además la lista era una lista que no estaba bloqueada, sino que se podía clicar y desclicar la persona que quisieras, y fuimos elegidos así. Luego la otra pregunta que me decías, perdona, la relación con... Bueno, con Pablo Iglesias, me imagino, con el líder regional, es buena tu relación, pero digo que si eso te ha influido o te ha dado, digamos, la capacidad de haber influido en alguna ciudad, en algún pueblo, para las listas que, digamos, aunque no van con el nombre de Podemos, hayan tenido unos candidatos u otros. ¿O si has intervenido en algún momento? Es la pregunta directa. No, no, en absoluto. Las iniciativas que son municipales dependen de los vecinos de cada localidad y ahí nosotros no entramos. Y en concreto mi relación con Pablo Iglesias es como la de cualquier consejero. Le he conocido justo después del proceso de elección y hasta entonces es que ni le conocí. Creo que incluso los secretarios locales de Podemos no podían concurrir a las locales, a la candidatura que se impulsaba. Se puede trabajar, se puede echar una mano, se puede participar, pero es cierto que se decidió, ya digo, en octubre del año pasado que no se podía, que se votó, que no íbamos a acudir a las municipales, y los secretarios locales, algunos están participando, pero en ningún caso van a ser cabeza de lista de ninguna candidatura municipal. De todas formas, en caso de que obtengáis, como las encuestas señalan, representación en el Parlamento, ¿cómo os vais a apoyar en los municipios? ¿A raíz de las agrupaciones locales de Podemos o de las candidaturas con las que dicen no tenéis relación? Tendremos siempre buena relación con cualquier candidatura municipal que entienda la política de una manera distinta, nueva, innovadora, participativa, abierta, democrática. Y luego lo que es la relación con el resto de la ciudadanía extremeña será pues, a través de asociaciones, colectivos, a través de los círculos que siguen creciendo en Extremadura, hay más de medio centenar aproximadamente, que son los que desde abajo van echando raíces y van vertebrando el territorio para darle la consistencia que necesita el proyecto. Habéis hecho antes referencia precisamente a una pregunta que ha hecho Abel de actualidad con el tema de la aseveración que hizo las declaraciones de Fernando Manzano, el secretario general del Partido Popular y presidente de la Asamblea de Extremadura. Sin embargo, no hace mucho recibisteis un guiño precisamente del propio candidato del Partido Popular y actual presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monaco, sobre pactos postelectorales. ¿Cómo interpretas eso? Interpreto que están un poco despistados y no saben realmente qué hacer con nosotros. Cuando surge algo nuevo, distinto, que tiene una manera de funcionar original y que quiere ofrecer una manera distinta de hacer política a sus vecinos, entiendo que descoloca un poco y hace que primero te tiendan la mano, luego la quiten, luego te digan que no eres extremeño, luego me imagino que dirán lo contrario. Están un poco confundidos y tienen que adaptarse a que estamos en un cambio de ciclo y que 2015 es fundamental que la ciudadanía asuma que tenemos que empujar un proyecto de cambio, que podemos ser una herramienta fundamental para ello y que tenemos que ir ya desplazando de manera de hacer política anquilosada, demasiada corrupción, demasiados problemas de desigualdad y entiendo que ahora mismo estén un poco descolocados porque hemos puesto sobre la mesa una serie de temas que hasta ahora no se planteaban. Si sois llave en el gobierno, en la formación del gobierno de Extremadura, ¿cuál sería vuestra carta de principios, por decirlo de alguna manera? ¿Se asemeja a la que presentó en Andalucía también su candidata? Los compañeros de Andalucía tienen su propia particularidad en su tierra, y es verdad que somos una comunidad vecina y casi hermana, ¿no? Y lo que plantean
son cuestiones muy básicas, ¿no? Han dicho, si hay casos de corrupción, como está en el caso de Chávez y Griñán, tienen que responder ante ello. Que la Junta no trate con bancos que desahucian y que los asesores que haya de libre asignación, que hayan sido colocados sin ningún tipo de oposición o concurso, que dejen su sitio para recuperar a aquellos empleados públicos que estaban trabajando en la educación o en la sanidad. Son medidas que además no cuestan ni un céntimo, no estamos prometiendo, como muchas veces dicen, pues cuestiones que están alejadas, que es un desfalco de dinero, sino son una serie de temas que no hay dinero de por medio y que se pueden aplicar solo con voluntad política. En nuestro caso, tenemos que saber qué va a pasar el 24 de mayo. Sí que hay que recordar y tener presente que si estamos aquí es fruto del despropósito de las políticas que han aplicado tanto el PP como sobre todo el PSOE durante décadas atrás. Por tanto, no vamos en ningún caso a apoyar para que ese sistema bipartidista se perpetúe, sino para proponer una serie de ideas de cambio y que ya digo que veremos a partir del 24 de mayo cuál va a ser la correlación de fuerzas para poder implementarlas. Bien, yo iba a hacer la misma pregunta, es decir, porque a la gente le interesa saber no solamente lo que se dice en los programas, sino qué se va a hacer después. Es decir, si hay una mayoría de progreso, una mayoría de izquierdas en Extremadura, es decir, si vosotros seréis capaces de decir vamos a que gobierne una izquierda Extremadura, o por el contrario vais a decir, como creo que le pasó a Izquierda Unida en las últimas elecciones, diciendo como la única izquierda somos nosotros, entonces permito que gobierne la derecha. Eso por un lado. Y por otro, hombre, yo cuando habláis del PSOE, del Partido Popular, yo te pregunto directamente, me gusta que me respondas a esta pregunta que te voy a hacer. Yo soy del Partido Socialista, llevo toda mi vida. ¿Me consideras casta? En absoluto. Pues eso me gustaría escucharlo y me gusta habértelo escuchado. Cuando se utiliza el término de casta se entiende sobre todo a una serie de élites políticas que han utilizado lo público para enriquecerse y muchas veces para utilizar ese cargo de la administración durante décadas para acabar en el consejo de administración de una empresa grande. Entendemos que hay muchísima gente desde las bases que hace política de una manera honrada desde su pueblo y que en ningún caso lo tipificamos a esas personas como castas. Son gente que trabaja con toda su buena intención y con todo su corazón para trabajar por su pueblo. Eso no es casta para nosotros, claro que no. Habéis hablado en numerosas ocasiones de vuestra apuesta por el empleo público. Supongo que eso también marcará los posibles pactos y alianzas que podáis tener a partir del 24 de mayo. Yo digo que es que los pactos hasta el 24 de mayo no podemos tratarlos porque no sabemos qué va a pasar. ¿Pero puede ser esta una condición sine qua non? Las condiciones no podemos hablar de ellas. Ya digo que estamos aquí porque esto es un proyecto de ciudadanos y vamos a trabajar con ellos y por ellos y estamos mano a mano. De tal manera que van a determinar nuestros vecinos cuál va a ser la política que vamos a aplicar en última instancia. Van a, sobre todo, aplicar políticas para corregir la desigualdad, para acabar con la pobreza energética, van a auditar la deuda, van a dejar de desahuciar, que estamos hablando de que hemos tenido el año pasado 2.700 desahucios que son contrarios al derecho, según nos han dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace ya casi 3 años. Nuestro planteamiento van a ser siempre por ahí, vamos a ir de frente y los van a conocer y veremos a ver qué pasa el 24 de mayo. No venimos aquí a colocarnos ni a pactar con caras, ni en consejería, ni nada parecido. Son una serie de propuestas ciudadanas que estaremos siempre del lado de nuestros vecinos. No venimos aquí, ya digo, a echar raíces. Somos vecinos y vecinas y no queremos dejar de serlo. Y dentro de 4 años desapareceremos, vendrán otros que lo harán mejor seguro que los que estamos ahora más visibles y nuestro compromiso es con nuestros vecinos. En cuanto al programa, que ya has dicho que hasta dentro de 15 días no lo tendréis realizado, pero sí has dicho, por ejemplo, que la acompañáis de medidas económicas, ¿no? Es decir, de una memoria económica para poder realizar esas medidas. Una de ellas, de las que, digamos, abanderáis, es rebajar, si es posible, quitar el umbral de pobreza. Somos más de 80.000 los extremeños que rozan ese umbral de pobreza. ¿Con qué medidas, de forma genérica, aunque no tengáis el programa hecho, pretendéis atacar esto? El último informe que ha presentado Cáritas, que es poco sospechoso, creo yo, ¿no?, de estar compinchado con Podemos, es devastador. Arroja una serie de datos que no sé qué clase de debate pueden ofrecer más allá de tenía que avergonzar a cualquier representante político que sea responsable de ello, ¿no? Dicen que la mitad de la población en Extremadura llega con dificultad o mucha dificultad a fin de mes, que se ha multiplicado por 2 las familias que no pueden ofrecer al menos una vez cada 2 días pollo o pescado a sus hijos, 88.000 personas en pobreza severa. La mitad de los parados, de los 140.000 parados, están sin recibir ningún tipo de prestación, 2.700 desahucios el año pasado, es decir, es una situación de emergencia social. Por tanto, planteamos en primer lugar, como medida fundamental, un plan de rescate ciudadano. Ahora dicen, ¿de dónde sacáis el dinero? Bien, tenemos en primer lugar que abordar los ingresos.
Planteamos por eso auditar la deuda que tenemos. Se ha pasado de 900 a más de 3.000 millones de euros en los últimos años. Si ese endeudamiento no ha servido para mejorar las condiciones de vida de nuestras vecinas, hay que preguntarse qué se ha hecho con ese dinero y en qué se ha empleado. Por eso decimos, hay que auditarla, hay que hacer un estudio independiente para saber dónde se ha ido ese dinero. Tenemos también que poner a trabajar en la medida de nuestras competencias que tengamos transferidas como gobierno autonómico a los inspectores de Hacienda. Nos dice el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda que 3/4 partes del fraude fiscal lo cometen las grandes fortunas. Por tanto, tendremos que ir ahí y también rebajar las tasas impositivas a la gente que tiene nómina, a la gente que tiene un pequeño negocio, pequeños y medianos autónomos que al final llevan sobre sus costillas el pago de una crisis que en ningún caso han creado. Partimos siempre, ya digo, de recuperar ingresos, y esa es la clave, y hasta ahora eso no se ha hecho porque no se ha querido hacer, y lo pondremos encima de la mesa. Esa vía de recuperación de ingresos supongo que será a través de una mayor carga impositiva a quienes más tienen. Por supuesto, siempre plantearemos que el que más tenga que pague, que parece que de momento hay una serie de facilidades para los que tengan grandes patrimonios o rentas, eludan al final el pagar como todo hijo de vecino, y no puede ser. No entendemos que al final siempre paguen los mismos, que paguen siempre los de abajo, ¿no? Alguna vez también si tenemos que salir entre todos de la crisis, tiene que ser entre todos, no siempre entre los de abajo. Política actual, una pregunta de hoy día, ¿no? Eres consciente que hace muy poco pues la consejera de Empleo acusó a sindicatos, patronal de fraude en el tema de los cursos. Los sindicatos y la patronal alegan que todavía se le debe dinero de los cursos, y ha sucedido esta mañana un dato curioso, ¿no? Y por eso te pregunto. Se suma a la denuncia de la consejera el sindicato Manos Limpias, que lógicamente está en todos estos fregados, por hablar de política actual. ¿Qué te parece? La corrupción, venga de donde venga, la perseguiremos, por supuesto, sea de sindicatos, sea de partidos, sea de quien sea, y en este caso habrá que ver bien si es que se ha malversado a fondos públicos en cursos de formación, y estaremos siempre para que se esclarezcan lo que ha pasado ahí y para que se persiga a quienes se han metido la mano en la caja de todos los contribuyentes. No tenemos ningún tipo de discriminación entre quien haya sido. Pero digo, el Manos Limpias, el sindicato este que no sabemos qué es, que aparece siempre cuando se trata de acusar a sindicatos y tal y cual, y no aparece cuando se trata de acusar a otro tipo de personal. Porque a mí me ha llamado la atención el hecho de que, bueno, pues esta mañana cuando hay este debate y los sindicatos han mandado, aparece el sindicato Manos Limpias, que ya digo que no es nadie, no sé si, bueno, no se sabe quién es, ¿no? Lógicamente. Sí, va repartiendo palos a un lado y a otro, pero no, efectivamente... Bueno, siempre casi en la misma dirección. El hecho de que aparezca en Extremadura con este caso a mí me llamó la atención. Le digo, pues si tenían más datos tampoco... Bueno, se han personado en el tema de los, creo que de los ERES, pero sí, también se han presentado en Valencia, en el tema de la Gürtel, ¿no? Y están ahí, o sea, por eso digo, están en ambos lados. En cualquier caso, entre quien entre, suponemos que la próxima legislatura tiene una primera patata caliente, que es el tema de Acorex. Precisamente este pasado sábado en Mérida se organizó una manifestación a la que vosotros os sumasteis. ¿Cómo se puede arbitrar el salvar este grupo de cooperativas? No es fácil. Nos reunimos hace poco con la directiva también y con los trabajadores, y nos damos cuenta de que el caso de Acorex trasciende lo meramente laboral. Es un conflicto también político, ¿no? Es la primera empresa agroindustrial que tenemos en Extremadura, vinculada al sector primario como está, que es el que vertebra nuestra identidad también como extremeños, y no podemos entender, ya digo, cómo se le puede dejar caer a Acorex. Veremos cuál es la solución. En nuestro caso, lo que estamos planteando es que hay que escuchar, desde luego. Es un conflicto también, ya digo, que más allá de lo laboral, pero también hay 81 familias que están pendientes de un hilo con los ERES, hay más de 6.000 familias que pertenecen también como socios y que están vinculados a esas más de 40 cooperativas que le integran, y entendemos que las cooperativas son fundamentales, ya digo, para vertebrar el territorio. Han sido capaces de facturar en los últimos años de la crisis un 18% más. Las cooperativas funcionan, más allá de que tengan casos puntuales de problemas de gestión, y que supone más de un 5,4% del PIB regional. Hay que escuchar qué pide Acorex, hay que saber qué ha pasado realmente y evitar también injerencias de partidos en las grandes cooperativas, que muchas veces son los que vienen a enredar su funcionamiento. ¿Podría trasladarse también este problema a las cajas? Digo, porque también ha habido intervención política en el pasado. Claro, las cajas al final, por desgracia, perderán su función que tenían, entre otras cosas, de obra social, que aportaban
aportaban desarrollo al territorio, y hemos visto cómo poco a poco han ido perdiendo esa cualidad en un paso más hacia un modelo en el que los ciudadanos se van a quedar completamente desamparados. Una pregunta, es decir, parece ser, todo el mundo da por hecho que lógicamente Podemos es un partido que es fruto del 15M, digamos, de los movimientos sociales del 15M, y luego posteriormente aparecen los campamentos Dignidad en un montón de poblaciones. Mi pregunta es, Clara, ¿cuál es la relación, digamos, de Podemos Extremadura con los campamentos Dignidad, que muchas veces sí que son decisivos en la elección de candidatos en los municipios? Nuestra relación como Podemos con los movimientos sociales es de estrecha simpatía. Allá donde hay un colectivo que pelea por derechos sociales, por reivindicar en este caso, por ejemplo, la vivienda, siempre tendremos la mano tendida e iremos de la mano. Podemos no es un partido político al uso, sino que ya digo que se ofrece a emprender este camino de cambio junto con movimientos sociales y distintos colectivos que llevan ya además más tiempo que nosotros peleando por ello. No venimos aquí a sustituir a nadie, sino a complementar. Campamento Dignidad está trabajando para que los derechos sociales, en el caso de la vivienda, se cumplan. En ese sentido tienen todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, por supuesto. Bueno, otra patata caliente con la que precisamente también habéis tenido reuniones en esta jornada de jueves es con los trabajadores de Canal Extremadura. Están solicitando que no se privaticen los servicios informativos y que no haya o no exista intervención política, injerencia política en la manipulación de la línea editorial del canal. Si llegáis al poder o tenéis posibilidad de arbitrar en este sentido como socio, o en cualquier caso, ¿cómo arbitraríais el estatus de esta radio y televisión pública? Los periodistas y las trabajadoras de la radio y televisión pública extremeña tienen que poder hacer su trabajo en libertad, sin injerencias de partidos, y lo decimos de verdad. Creemos que es la única manera de garantizar tanto su trabajo como también lo que viene recogido en la propia Constitución, que los ciudadanos tenemos derecho a recibir una información veraz, y ese adjetivo condiciona todo y tiene que ser plural, sin injerencias de partidos políticos, y esa es nuestra aspiración con la radio y televisión pública extremeña, que hagan su trabajo en libertad y que garanticen la pluralidad informativa, cosa que se ha perdido, se ha tergiversado y se ha olvidado por completo en los últimos años, y muchas veces nos avergonzamos de ver el tratamiento que se hace a noticias en la televisión pública extremeña. Estamos deseando de verdad que sea un canal público para todas las vecinas que lo pagan con sus impuestos y que se vean reflejados y representados en la televisión y en la radio. A ver. Sí, yo, bueno, estando absolutamente de acuerdo contigo que lo que está sucediendo en Canal Extremadura, sobre todo porque uno ve el tratamiento que se da lógicamente a la gente y que va viendo cada vez una dirección paralela, el tema de las productoras de fuera, es decir, que aquí se planteó que hubiera productoras extremeñas que lógicamente desarrollaran el sector audiovisual, y eso no se ha producido en ningún momento. Una última pregunta por mi parte. Con plataformas que están apareciendo de defensa de lo público, etcétera, etcétera, tengo noticias de que ha habido algún desencuentro con vosotros. ¿Es cierto? Es solamente una pregunta. Es decir, con determinadas plataformas a la hora de elegir candidaturas. Pues ahora mismo no sé ese encuentro con si ha sido personal o si ha sido a nivel ya colectivo. La verdad es que no tengo constancia de algún desencuentro. Vamos, te digo porque hay veces que te dicen, bueno, pero en tal sitio, como no se ha llegado a un acuerdo, pues aparece otro grupo, otro movimiento. Es decir, un poco en el sentido de que tú decías, como no aparece en todos los sitios Podemos como tal marca, sino que eso es un poco el galimatías que tiene el ciudadano. Es decir, el vecino tiene el problema de que no sabe ya en qué sitio, qué es esto, qué es lo otro, quién tiene la marca, cómo se desarrolla. Es decir, de alguna manera, si no pensáis que eso os puede perjudicar a nivel global, es decir, que haya gente que vaya a meter la papeleta, pero pensamos que la gente es capaz de diferenciar perfectamente, pero no siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo analizáis eso? Puede ser que esté dando en el clavo y a lo mejor se puede suscitar algún tipo de confusión, pero lo que es seguro es que el día 24 de mayo los colegios electorales extremeños habrá una papeleta de Podemos, y a la par, si hay algún tipo de agrupación local, los vecinos tendrán que saber cuál es, conocerla, acercarse a la sede, estar en contacto con ella para saber qué plantean y si eligen que esa es su opción, coger también esa papeleta y apoyarles. Pero Podemos estará seguro
con papeleta propia el día 24 de mayo en los colegios. Por último, ¿crees que os podéis pasar factura el tema Errejón Monedero en las elecciones? Yo no sé hasta qué punto existe caso Errejón y caso Monedero. Yo creo que más bien no lo hay. Es decir, en el asunto de Juan Carlos, Hacienda tuvo a bien corroborar que no había incurrido ningún tipo de fraude ni de delito fiscal y que estaba al corriente con sus cuentas, ¿no? Y lo de Íñigo tampoco tuvo mucho más recorrido, es decir, fue sencillamente una cuestión administrativa al no dejar por escrito que su trabajo de investigación, como sabemos los que estamos investigando en la universidad, no hace falta estar presencialmente en la universidad, sino que lo puedes hacer a distancia, donde tengas tu material, tu biblioteca y presentar, como sí que iba presentando sus trabajos que iba elaborando semanalmente. Entonces creo que ha sido más bien una construcción interesada por determinados sectores para intentar desplazar el foco de lo que es realmente importante, que es la política, en nuestro caso regional. No creemos que haya un problema ni con Juan Carlos ni con Íñigo Errejón, la verdad. Bueno, pues hemos llegado al final de este tiempo de entrevista. Gracias a Álvaro Jaén por haber estado en este tiempo de La Picota. Te hemos puesto en La Picota, nunca mejor dicho, con muchos temas sobre candidatura, sobre la actualidad. Y es que está llena de contenidos últimamente la actualidad. Sí. Nos vamos a entretener. Nos vamos a entretener de aquí a mayo. Y auguro mucho trabajo de aquí al 24 de mayo, supongo. Seguro. La campaña la vais a realizar, vais a aprovechar, ya que Podemos ha sido precisamente una nación en las redes sociales, vais a aprovechar ese medio, supongo, para vuestra campaña, ¿no? Vamos a utilizar todos nuestros medios, los que tengamos al alcance. Hay gente especializada en redes, también gente que está pegada al terreno y que va a hacer gasolina y carretera y muchísimos kilómetros. A eso me refiero, también el método convencional lo vais a llevar a cabo, ¿no? Y es el que realmente le da sentido al proyecto, porque nace desde abajo, no solo a través de las redes y el mundo virtual, sino de contactar con cada vecino e ir a todos los pueblos de nuestra región a los que seamos capaces de acercarnos, porque de ahí nace el proyecto y es el que antes o después le acabará dando una victoria, que estamos convencidos de ella. Gracias, Álvaro Jaén. A vosotros un placer. Gracias a Abel Hernández y a ustedes por su atención. Encantado. Nos vemos ya el lunes. Mañana tenemos Picota Rosa, pero nosotros regresemos el lunes en una nueva edición de En la Picota en Televisión Extremeña. Buenas noches, que sean felices.